Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 78, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 942. Levi Strauss. De la filosofía a la etnología. Con Levi Strauss, el estructuralismo entra en el dominio de las ciencias antropológicas, llegando a su propia madurez metodológica y teórica. En efecto, si bien no se puede sostener reductivamente que el estructuralismo es Levi Strauss, se puede sin duda afirmar que él representa la figura central del movimiento. Nacido en 1908 en Bruselas, Claude Lévi-Strauss pasa su infancia y juventud en París. En 1931 se licencia en filosofía y empieza a enseñar en los institutos. Hacia la mitad de los años 30 le es confiada la cátedra de sociología en la Universidad de San Pablo y residiendo durante un periodo de tiempo en el Brasil, durante el cual realiza las primeras investigaciones etnográficas de campo en el Amazonas y en el Mato Grosso. Regresa a Francia en 1939 y obtenida la anulación a su movilización, regresa a los Estados Unidos, 1941, donde durante un tiempo enseña en la Navy School for Social Research. New School for Social Research. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad de profundizar en la antropología cultural americana y de conocer a Jacobson. Después de haber ocupado el cargo de consejero en la Embajada de Francia, vuelve a la patria, donde es nombrado vicerrector del Musée de l'Homme. En 1949 emprende un viaje a Pakistán por cuenta de la UNESCO. En 1950 es nombrado director de estudios de la École Pratique des Hautes Études, donde obtiene la cátedra Escuela Práctica de Altos Estudios, donde obtiene la cátedra de Religiones Comparadas de los Pueblos sin Escritura. En 1954 es nombrado profesor de Antropología Social en el Colegio de Francia y en 1973, coronado ya de fama mundial, es aceptado en la Academia Francesa. Entre sus obras recordamos La vida familiar y social de los indios Navicuara, 1948, La estructura elemental de la parentela, 1949, Introducción a la obra de M. Mauss, 1950, Raza e historia, 1952, Tristes trópicos, 1955, Antropología estructural, 1958, Coloquios, 1961, El totemismo hoy, 1962, El pensamiento salvaje, 1962, El crudo e il coto, 1964, De la miel a las cenizas, 1966, El origen de las buenas maneras en la mesa, 1968, El hombre desnudo, 1971, Antropología estructural 2, 1973, La vía de las máscaras, 1975, La contemplación de la lejanía, 1983, La mirada desde lejos, 1983, De cerca y de lejos, La alfarera celosa, 1988. Levi Strauss estudió primero Derecho y después Filosofía. Solo a continuación, y por cuenta propia, abordó la etnología. En etnología soy un completo autodidacta. No he seguido nunca clases de esta disciplina, ni conocía siquiera su existencia. El descubrimiento de que era posible ser etnólogo, de que la etnología era un oficio, lo debo a la etnología americana, y más particularmente a Primitive Sociology Society, de R. H. Lowy, y partiendo de Lowy a la lectura de los grandes maestros de la etnología americana. Las razones culturales y existenciales que han empujado a Levi Strauss a aferrarse a la etnología como tabla de salvación, capaz de conciliar formación profesional y pasión por la aventura, son varias. Limitándonos a algunas indicaciones proporcionadas por nuestro autor en varias ocasiones, mencionamos
1. El precoz interés por las civilizaciones extraeuropeas. De niño estaba apasionado por las curiosidades exóticas. Mis pocos ahorros acababan en los traperos. 2. El gran deseo de viajar. 3. El sentido de desarraigo crónico del propio grupo. Estado de ánimo antropológicamente fructífero, observa Levi Strauss, en cuanto el etnólogo, para darse a todas las sociedades, ha dejado por lo menos una. Y el valor que atribuye a las sociedades exóticas es en función del desprecio y a veces de la hostilidad que le inspiran las costumbres en vigor en su ambiente. 4. El rápido disgusto por la filosofía académica que se enseñaba en Francia a principios del siglo. Disgusto que el futuro antropólogo comparte con bastantes intelectuales franceses de su tiempo, de Nizan a Bastida, de Sartre a Simone de Beauvoir, de Aron a Merleau-Ponty, de Gide a Malraux, de Valéry a los surrealistas y que, en su caso, acaba por traducirse en un alejamiento de la filosofía en cuanto tal. 5. El influjo de 3 métodos de investigación profundamente admirados por él: la geología, la psicología y el marxismo. En efecto, de estos 3 modelos teóricos o disciplinas maestras, nuestro autor ha obtenido un concepto de ciencia que, a través de profundizaciones sucesivas, ha desembocado en la antropología estructural. De la geología, del psicoanálisis y del marxismo, Levi Strauss ha aprendido ante todo a proceder más allá de la fachada superficial y caótica de los hechos, movimientos telúricos, lapsus, crisis económicas, etc., para dirigirse hacia su organización profunda, o sea, hacia aquel conjunto de leyes invariantes o de verdades fuera del tiempo, que resultan capaces de explicar y no solo de describir el ser y el devenir aparentemente arbitrario de los fenómenos. En particular, Marx había enseñado, según Levi Strauss, que la ciencia social no se edifica en el plano de los sucesos, así como la física no se funda sobre los datos de la sensibilidad. El objeto es el de construir un modelo, estudiar sus propiedades y sus distintas reacciones en el laboratorio, para después aplicar cuanto se ha observado a la interpretación de aquello que sucede empíricamente. Otra etapa decisiva del itinerario de Levi Strauss hacia un saber científico riguroso está representada por el encuentro con la lingüística estructural. En efecto, si geología, psicoanálisis y marxismo han contribuido a alejarlo del modelo tradicional del saber y a orientarlo hacia un modelo epistemológico inspirado en el ideal de una geología del mundo humano, la lingüística, sobre todo la elaborada por el Círculo de Praga, se ha configurado, a los ojos de nuestro autor, como una ciencia modelo. En el ámbito de las ciencias sociales, al cual indiscutiblemente pertenece, la lingüística ocupa, sin embargo, un puesto excepcional. No es una ciencia social como las demás, sino la que con diferencia ha realizado los mayores progresos, tal vez la única que puede reivindicar el nombre de ciencia y que ha llegado, al mismo tiempo, a formular un método positivo y a conocer la naturaleza de los hechos sometidos a su análisis. La fonología tiene, en relación con las ciencias sociales, el mismo deber renovador que la física nuclear, por ejemplo, ha tenido para el conjunto de las ciencias exactas. Según la interpretación de Levi Strauss, las implicaciones más generales de la lingüística, que se encuentran concretizadas en el ilustre maestro de la fonología, N. Trubetskoy, son fundamentalmente 4. 1. El paso del estudio de los fenómenos lingüísticos conscientes al de su infraestructura inconsciente. 2. El rechazo a considerar los términos como entidades independientes y la correspondiente búsqueda de las relaciones entre los mismos. 3. La introducción del concepto de sistema y haber sacado a la luz la estructura subyacente a los sistemas. 4. El descubrimiento, bajo una base inductiva y deductiva al mismo tiempo, de leyes generales. Estas declaraciones han contribuido a difundir la idea, a una hora común, según la cual Levi Strauss sustancialmente habría aplicado a la antropología los métodos de la lingüística estructural de Jacobson. En realidad, nuestro autor ha declarado recientemente que las cosas no han ido así. Yo no he puesto en práctica sus ideas. Yo me he dado cuenta de que aquello que él decía del lenguaje correspondía a aquello que yo entreveo de manera confusa a propósito de los sistemas de parentesco, de las reglas del matrimonio y más generalmente de la vida en sociedad.
En otras palabras, Levi Strauss, para salvaguardar su propia originalidad, sostiene que él era ya estructuralista antes de conocer a Jacobson. En aquella época era una especie de estructuralista ingenuo. Hacía estructuralismo sin saberlo. Esto, con todo, no excluye, admite nuestro autor, que él haya obtenido del encuentro con la lingüística una enorme inspiración general. Inspiración que ha contribuido a la puesta a punto de aquella concepción del saber que Levi Strauss no ha discutido sistemáticamente en ninguna obra en especial, pero que ha delineado y sobre todo puesto en práctica en sus grandes obras antropológicas.